porque el esquema de la bicicleta financiera con fuga de capitales genera déficit y sobre todo genera una caída de la actividad económica. Si hay ese problema, no se lo puede resolver metiéndole la mano en el bolsillo a los trabajadores, a los jubilados, a los docentes. Está claro que la reforma laboral es para bajarle el costo a los empresarios. Incluso lo dicen abiertamente para que la posibilidad del despido sea más barato, para que el trabajo por la vía de la pasantía, que ustedes que son periodistas lo han sufrido tanto en carne propia, que nunca produjo ninguna otra cosa que no fuera mayor precarización del trabajo de la gente que está vinculada al periodismo, y podríamos citar otras actividades. Entonces, creo que es inmoral a esta altura del partido proponer modificar una cláusula de movilidad jubilatoria que todos sabemos va a significar recortar 100.000 millones de pesos de los que estaban destinados a que los jubilados pudieran recuperar mínimamente parte de su haber. Fíjate que la canasta mínima hoy está en 17.000 pesos y los que cobran la mínima jubilatoria están casi a 10.000 pesos de esa cifra. Entonces, decirles, nosotros les vamos a dar lo que marque la inflación, es decirles, ustedes van a vivir miserablemente y en penuria hasta que se mueran, y los que vengan después lo mismo. Me parece que es una inmoralidad, y bueno, más allá de la discusión que pueda haber en torno al tema de que es un gobierno que ganó las elecciones y todo eso, que es una discusión que tenemos con el triunvirato. La reforma laboral lo mismo. ¿Cuál es el sentido de que los trabajadores aceptemos la agenda que los grupos, no los grupos empresarios, los tiburones del empresariado proponían casi como un dogma en el encuentro de ideas? ¿Cuál es la razón? Perdóname, ¿por qué? Siempre tuve esta duda y por algún motivo seguramente vinculado a mi incapacidad, no se lo pregunté a los secretarios generales o a los triunviros, a Héctor cuando estuvo acá, a Daer o a Pablo Moyano en su momento, o cuando hablamos con Juan Carlos Smith, digo, triunviros o los representantes nacionales de la CGT. ¿Por qué esta elección del presidente y en los 42 puntos que sacó a nivel nacional hay que leerla como un apoyo muy importante de la sociedad y por eso la CGT no se moviliza, y la elección de Cristina en el 2011, que sacó 54%, se tradujo en varias medidas de fuerza de la sociedad por ejemplo, el impuesto a las ganancias? ¿Se entiende cuál es la pregunta? Porque sí, dos lecturas distintas frente a un mismo resultado electoral. Absolutamente, claro. Y vos fijate, eso demuestra la contradicción del triunvirato. Yo creo que el triunvirato, cuando esgrime que hay que acompañar esta reforma porque el gobierno acaba de ganar una elección, en realidad está tratando de justificar lo injustificable. El triunvirato y cualquier dirigente sindical tiene un mandato que se lo dieron sus trabajadores, que tiene tanto valor como el mandato que le dieron al presidente Macri y los que lo votaron. Tanto valor, son de distinta naturaleza. Pero vos fijate que hoy en el gremio docente existe alarma y se está hablando de un paro nacional que se va a hacer esta semana, el mismo día que marchemos, y se está hablando de un plan de acción, y ahí hay mucha gente que votó a Macri. De manera tal que los mismos que hoy le piden al gremio docente que dé respuesta ante el ataque inusitado de la administración de Macri contra los jubilados docentes, contra los jubilados en general, son los mismos que votaron a Mauricio Macri. No se puede esgrimir un mandato para ahogar el mandato de los que son los que más sufren en este país las consecuencias. Y lo otro que vos decías es muy claro, habla de la incoherencia, habla de la incongruencia de dirigentes sindicales que se sienten más cómodos, lamentablemente, al calor de gobierno de derecha que con gobierno de signo popular, que prefieren, parecería como que quisieran vivir en paz los años, las décadas que le quedan de dirigente sindical. Pero si vos sos dirigente sindical, es como si yo te dijera, soy bombero, pero no quiero acercarme al fuego porque quema. Y si vos sos dirigente sindical, tenés que asumir el mandato de los que representás. No,
estar haciendo equilibrio para ver de qué manera le garantizás al gobierno que acaba de ganar las elecciones el ajuste y la quita de derechos que va a ir en contra de los derechos de los trabajadores, que además no son, ni siquiera son las conquistas que obtuvimos con Néstor y con Cristina, la de la reforma laboral. ¿Qué tal? Te saluda Diego Stochi. Te pregunto por qué es lo que se espera, qué es lo que se va a pedir en la marcha del 29 y qué le dirías a los dirigentes sindicales que no están convocando para esa marcha. Lo que esperamos es que sea una marcha multitudinaria, que sea el inicio de un tiempo en el que claramente dejemos atrás la inmovilidad del sector sindical y de los trabajadores y de los movimientos sociales frente a estas políticas de ajuste. Sabemos que el gobierno va a intentar dividirnos, sabemos que va a tratar de llamar por el costado, aparte de los que estamos en la convocatoria, pero estamos convencidos de que va a haber la suficiente conciencia y entereza como para mantener esto. Queremos que la marcha del próximo 29 sea multitudinaria y marque el inicio de una lucha sostenida para evitar que nos quiten los derechos adquiridos en la reforma laboral y que se avance contra los jubilados, que son los más indefensos y los que, bueno, tantas veces este gobierno los sedujo, porque hasta se da esa paradoja que a uno le produce indignación, ¿no? El sector en el que más votos saca Mauricio Macri es aquel en el que después descarga las peores medidas. ¿Y a los dirigentes que no están convocando? Y creo que les diría que todavía están a tiempo de no quedar definitivamente en la banquina de la historia, porque quienes consientan la quita de los derechos que logramos con el primer peronismo, después que no vayan al cementerio los 17 de octubre a mostrar lágrimas de cocodrilo. Tienen la última oportunidad de no quedar en la banquina de la historia. No se puede entregar el derecho adquirido con Perón y con Evita. Si ese mandato no lo cumple un dirigente sindical, se puede dedicar a cualquier otra cosa, pero no a dirigente sindical. Jackie, ¿cómo está? Lo saluda Facundo Ale. ¿Qué tal, Facundo? Esta semana, lo digo para los oyentes quienes quizás no lo saben, hubo un encuentro en el Vaticano donde hubo más de 300 dirigentes sindicales de distintos países. Finalmente no acudió el Papa Francisco. ¿Qué lectura hacen de esa decisión de no participar de la foto? Que vi que, por ejemplo, a Pablo Micheli, a su colega, le molestó mucho. No, yo creo que, vos fíjate, hoy leí un artículo, creo que de Julio Blanca en Clarín, sí, donde dice el Papa se descolgó a los sindicalistas de la sotana. Y hace un análisis como si los movimientos del Papa en el Vaticano se pudiesen decodificar en función del puñado de dirigentes sindicales de la Argentina que estaban en ese encuentro. Y eso la verdad que es o ignorancia o tener mala fe. Me inclino más quizá en este caso por la ignorancia. En ese encuentro estuvo nada más ni nada menos que Sharon Barrow. Es una australiana que representa a la Confederación Sindical Internacional. Estuvo Guy Ryder, director de la OIT, es decir, sería el Papa de los trabajadores. Imaginarse que el Papa, por un puñado de dirigentes sindicales de la Argentina, por más que sea la coyuntura complicada, va a tomar una determinación sin tener en cuenta que está la presidenta de la Confederación Sindical Mundial, el presidente de la OIT, los principales dirigentes sindicales del mundo, es una torpeza, un acto de ignorancia o de mala fe. La verdad que yo no puedo pensar que por no sacarse una foto con los argentinos el Papa desairó a todo el movimiento sindical del mundo. Evidentemente hubo otras razones, pero no las que pretende el diario Clarín. ¿Cree que aquí en la Argentina, teniendo en cuenta la política local, cada uno intenta llevar papa para su molino? Y yo creo que es inevitable. Vos fijate que, y me parece que es un error. Yo creo que el Papa dio señales claras de lo que piensa en documentos, es decir, están escritos, el que los quiera leer, que los lea, y el que no, que se haga la ilusión de que el Papa está con el libre mercado. Y además acaba de nombrar a 2 curas villeros,
en lo que sería el máximo nivel de representación de la jerarquía eclesiástica. Me parece que son señales claras como para que ninguno se haga la ilusión de que tenemos un papa que va a llamar a los mercaderes para que entren otra vez al templo. La última, te pregunté antes, Diego, ¿qué le dirías a los sindicalistas que no participan? Yo te pregunto, ¿qué le pedirías? En algún momento, a partir del 10 de diciembre, van a ser colegas tuyos, como legisladores me refiero, a los senadores del bloque FPV-PJ de la Cámara Alta en virtud de la reforma previsional. Y que tengan el mínimo de sensibilidad, de coherencia y de decencia que hace falta para no ser cómplices de este despojo a los jubilados, que piensen en que hay un sector financiero que está amontonando montañas de dinero, que piensen el chorro, esa copa que ellos dicen que se llena y se derrama después, bueno, en el chorro que se está derramando de la copa a los paraísos fiscales, que piensen cómo le están juntando en plata lo del sector energético y que entonces me digan si hay que meterle la mano en el bolsillo a los jubilados. Hugo, gracias por el contacto, como siempre. Hasta luego.